Bien, como se ha dicho el versículo tema de esta mañana, es Mateo 24, del 20 al 22. ¿Qué dice el primer versículo, hermanos? Orad pues, que vuestra huida no sea en qué, ni en invierno, ni en día de reposo. Dentro de esto, hermanos, quedan dos versículos más adelante que ahorita vamos a ver del porqué, pero dentro de él, orad pues por vuestra huida que no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Cuántos de vosotros oráis por vuestra huida? ¿Cuántos de ustedes oran por vuestra salida? Amén. Por vuestra salida al campo, por Amén. alguna cadena de que Satanás tiene con cada uno de nosotros. Amén. Ora por él o por algún hermano que también pase por lo mismo. Es algo importante, es una pregunta que se me surgió a mí en la cabeza cuando yo hacía este tema. Porque cuando yo hago mi tema, yo me inspiro por un versículo o por una cita del Espíritu de Profecía para poder entonces abarcar todo lo demás. Dentro de esto, este fue el versículo que yo escogí para este tema porque me llamaba la atención, porque detrás de todo esto necesitamos nosotros orar, estar preparados para que nuestra vida no sea en invierno ni tampoco en días de reposo. Jesús en Mateo 24 hablaba claramente al tiempo en que los judíos que estaban en Jerusalén no podían salir en invierno, porque el invierno allá es sumamente frío. Para esa temporada de invierno allá cae nieve, hermano. Es temperatura bajo cero. ¿Quién puede soportar esa temperatura a la intemperie? Es sumamente difícil para ellos. ¿Y el día de reposo por qué razón? Porque el día de reposo fue apartado para el Señor y es santo en todos los aspectos. Si tuviéramos que huir de algún peligro o algo, ese día es para santificarlo al nombre de Jehová. Y sigue diciendo el versículo 21 del mismo capítulo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Amén. Dentro de todo esto, estos versículos se basan al tiempo de Dios. Mateo 24 lo narró Jesús con sus propias palabras y nos daba literalmente las indicaciones de lo que iba a venir justo antes de que Él viniera por segunda vez. Y nos da estos versículos, y de la cual yo leyendo el conflicto de los siglos, el capítulo número 2, que tiene por título La fe de los mártires, a mí me llamaba mucho la atención todo este capítulo, hermanos, porque encerraba esos dos versículos. Los mártires tuvieron que pasar gran tribulación, tuvieron que salir de la ciudad sin ninguna posesión, sin nada en sus manos, teniéndose que meter en cuevas, cavernas, debajo de la ciudad, privándose totalmente de la luz solar, de comida, de agua, de una buena casa y de muchas otras cosas más. Que dentro de eso, hermanos, vuelvo y reitero, oramos para que vuestra huida sea como Dios quiere, para que tengamos una preparación allá afuera. Yo extraje algunos pequeños extractos del capítulo 2 del conflicto de los siglos. Uno de esos está en la página 37, que dice así: cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que Él sería quitado de en medio de ellos. Justo cuando Jesús murió, ¿quién fue el primer mártir? Fue Esteban. Ese fue el primer mártir y fue el primer ejemplo de lo que los cristianos iban a tener que pasar tarde que temprano. Desde el monte
de los olivos, vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica y penetrando aún más en lo porvenir. Su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. Así, por encima, uno puede pensar que pueden ser tormentas de índole de naturaleza, una tormenta, un terremoto o algo, pero no era. En esta cita no se refería a eso. Se refería a una tormenta espiritual de oscuridad, donde el cristiano o el cristianismo iba a tener que pasar durante un periodo. Pero dentro de eso, como lo acabamos de leer, Jesús no solo vio una cierta cantidad de tiempo más adelante o solamente vio el futuro hasta una fecha, no. Él la vio, hermanos, hasta la segunda venida de él mismo. Y él predijo exactamente lo que iban a pasar cada uno de los que en realidad iban a defender el cristianismo en su perfección. Dentro de esto, hermanos, me gustaría leer ahí mismo en el mismo capítulo de Mateo 24, versículo 9, que dice así: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa ¿de quién? De su nombre, por la causa de Jesús. Si nosotros defendemos a Jesús, y hemos estado viendo hoy, o en estos últimos años, que han habido países donde ya se están corrigiendo los cristianos, donde no los dejan estar con libertad de adorar a Jesús en otros países, y inclusive ya se han visto muertes en estos países, y de las cuales nosotros estamos viendo, como se dice en este capítulo, principios de dolores. Dentro de todo esto, mis hermanos, este tema no se va a tratar de que solamente va a ser persecución. Yo quiero entrar en una parte para entender en qué bando nosotros tenemos que estar. Dentro de este capítulo del conflicto de los siglos, hubo un párrafo que yo se lo di a mi hermano, se lo di a mi esposo, se lo di a mi mamá para que lo leyeran, y yo me lo pasé meditando en ese pedazo de ese capítulo, yo creo que como 2 semanas. Y para mí fue sumamente impresionante y fue la inspiración de este tema. Y se lo voy a leer, hermano, y está en la página 41 del conflicto de los siglos, que dice de esta manera: entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre 2 categorías de personas: la de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y viene el segundo grupo que dice: y la de aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. 2 grupos nada más, no hay más. ¿Es el bien o es el mal? Pero dentro de esto, hermanos, cuando yo veía el contexto de este párrafo que les acabo de leer, vemos que en la historia Satanás venía trabajando de una forma muy diferente a la que nosotros vemos que hoy en día Satanás trabaja. Y ese trabajo que él estaba haciendo antes del 1798 para atrás no le resultó en lo absoluto, y de ese tiempo para adelante es que viene a trabajar de una manera en que si nosotros nos descuidamos un minuto o un segundo, nos desviamos de la verdad que debemos de tener siempre. En el periodo de los 1260 años se vio un control total por el papado, se vio persecución, se vio muerte, y el resultado de ese plan de Satanás fue algo que él no esperaba. Entre él mataba cristianos, más cristianos iban saliendo más y más, se iban multiplicando como si fuera la semilla que se riega de la hierba, que usted corta la hierba y se multiplica 10 veces más fuerza. Así mismo era en ese tiempo. Satanás veía que entre más mártires caían por la fe de Cristo, iban haciendo más.
Entonces Satanás quedó pensando, viviendo y analizando, y hermanos, sacó lo que hoy nosotros le llamamos sofismas o medias verdades. Que es aquí, hermanos, donde entramos con este párrafo, que vuelvo y se lo leo. Entre lo que profesa el cristianismo, ha habido siempre dos categorías de personas: la de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, o sea Jesús, y la de aquellos, que es el segundo grupo, que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Hermanos, empezó, por decirlo así, el plan de Satanás de una forma totalmente diferente, de matar a entonces meter pequeños errores. 99% verdad, pero solamente 1% es error. Ya con eso es suficiente, mi hermano, y ya usted va desviado de lo que Dios quiere. Dice en Maranata, el Señor viene, página 26. Es difícil mantenernos firmes hasta el fin, los rudimentos de nuestra confianza, y la dificultad aumenta cuando existen influencias ocultas que trabajan constantemente para introducir otros espíritus. Un elemento contrarresta, que obra en favor del bando de Satanás. En ausencia de la persecución, se han introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente y cuyo cristianismo parece incuestionable, pero que se apartarían de nosotros si surgiera la persecución. En la crisis, prestarán atención a razonamientos aparentemente plausibles que han influido en sus mentes. Satanás ha preparado diversas trampas para hacer frente a las distintas clases de mentes. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una porción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos vivientes de la vida verdadera. Dentro de esto, hermanos, vemos aquí en parte cómo Satanás trabaja con el pueblo de Dios, porque no solamente es con una iglesia en especial, es con el pueblo de Dios que se está preparando. Vuelvo y le repito al principio, es difícil mantenernos firmes, porque Satanás trabaja, y como se lo dije, él trabaja de una forma mínima, una pequeña rayita, que usted le deje abierta, que usted desconfíe, que usted se aparte, que usted quite la vista de Jesús, y esa es su oportunidad para él, para que usted se desvíe del camino en el cual usted debe de seguir. Hermanos, esto me lleva a mí a que busquemos Juan 9:4, que es un versículo muy importante para nosotros, porque el tiempo se nos acaba y el enemigo está aprovechando, porque como león rugiente está buscando a quien está durmiendo ahorita mismo espiritualmente, y eso es algo muy importante. Veamos qué nos dice Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día durará, la noche viene, cuando nadie puede observar. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermanos, a lo último? La noche viene cuando nadie puede obrar. ¿Y nosotros vamos a obrar de noche? ¿Vamos a trabajar en la noche? ¿Podemos observar bien a nuestro alrededor de lo que está pasando en la noche? Aquí nos dice, hermanos, claramente
que es necesario hacer las obras del Padre, que fue el que nos ha enviado a cada uno de nosotros según su voluntad para trabajar en el día. En la parábola de los jornaleros que entran a diferentes horas, cada quien entra en su horario. Uno entra en una hora más temprana que otra y otros van entrando en diferentes horarios. Pero entra uno también que entran a lo último, porque cada uno, y esto para mí lo interesante, que cada uno de ellos, tanto de los que más trabajaron hasta los que menos trabajaron, van a obtener la misma recompensa. Y eso es lo que a mí me llama la atención, hermano. Es ahora el momento en que nos toca a nosotros trabajar las horas del día que nos quedan, porque se nos avecina el tiempo en que el sol se va a ocultar y se nos va a acabar el tiempo de trabajo. Es donde nadie puede trabajar. Dice, hermanos, nuestra elevada vocación, página 304. Y escuchen bien. Si el libro del cielo pudiera ser abierto delante de nosotros, nos asombraríamos grandemente ante la gran proporción de cristianos profesos que realmente no contribuyen con nada a la edificación del reino de Dios, que no hacen ningún esfuerzo en pro de la salvación de las almas. Fuerte la cita, ¿verdad? Los tales son servidores, y lo dice claramente en Proverbios también, perezosos. Muchos de los que están satisfechos sin hacer mucho bien se halagan a sí mismos, porque no hacen ningún daño, porque no se oponen a los obreros fervientes y activos. Pero aquí viene algo mucho más profundo que esto, hermano. Pero esta clase de gente que dice, no, que el hermano puede ir o que no se comprometen con aquí y allá, que a la final dicen hacer pero no hacen, dice que esta clase de gente hace mucho daño debido a su ejemplo. Y viene la sentencia claramente de Dios. El siervo perezoso no fue condenado por lo que había hecho, sino fue condenado por lo que dejó de hacer. La sentencia, hermano, muchas veces no es por lo mal que nosotros hacemos, porque nosotros somos seres humanos y siempre yo se lo digo a mi familia, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, porque nosotros estamos llenos de errores que por nuestra naturaleza salen a relucir en cualquier momento. Si Dios nos manda a trabajar, trabajemos, que si nosotros hacemos algo mal, Dios va a conocer y a ver el espíritu y con él, en realidad, con qué espíritu lo hicimos, porque Él ve y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Es mejor hacer el trabajo medio mal que no hacerlo. Me llamaba mucho la atención y le decía y comentaba a mi esposo, me gusta mucho la parte que habla sobre que el padre le pide al hijo, a los dos hijos, porque él tenía dos hijos, uno le dice, hijo, ven a mi puerta y trabaja conmigo, y el hijo le responde, sí padre, yo voy a ir contigo a trabajar. Pero luego el hijo no fue a trabajar y le falló al padre. Pero vemos que cuando le dice al segundo hijo que fuera a trabajar, el segundo hijo le dice, no quiero ir y no voy a ir. Le niega al padre la ayuda. Pero cuando vemos más adelante en la historia, vemos que ese hijo va y hace el trabajo. Aunque él haya dicho que no, él lo hace porque sabe que tenía un compromiso. Como lo dice aquí, hermanos, el siervo perezoso no fue condenado por lo que había hecho, sino por lo que dejó de hacer. Es mejor hacer el trabajo a lo que nosotros podamos hacer en nuestras manos que no hacerlo y decirle no a Dios, mi hermano. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer primero el versículo 9 y luego el 6. A ver qué nos dice. Vuelvo y lo repito, Proverbios capítulo 6, versículo 9 y luego el versículo 6.
6 y 9, sí. Perezoso. ¿Hasta cuándo vas de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ahora el versículo 9, el versículo 6, perdón. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué dice, hermanos? La primera palabra que dice en el versículo 9. Observa, Perezoso. O perezoso, otra versión le dice directamente perezoso. ¿Cuántos de nosotros somos perezosos? Sinceramente, delante de Dios, ahorita podemos decir que no, otros podemos decir que sí. Hay momentos que nos sentimos con energía y hay momentos que nos sentimos que no tenemos la misma energía que otros días. Pero delante del Señor tenemos que esforzarnos y dar la milla extra, como lo dice mi hermano que tiene por costumbre en el trabajo. Amén. Oye, ¿estás trabajando, hermano? Yo estoy dando la milla extra, mi hermano. Delante del Señor eso mismo tenemos que hacer. Dar la milla extra. Vuelvo y lo repito. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ve a la hormiga, que la hormiga es perezosa y no trabaja. ¿O sí trabaja? Sí, trabaja. La hormiga no descansa, hermano. La hormiga no es perezosa, porque dice claramente el Señor que a través del segundo libro que ha dejado para aprender, el libro de la naturaleza, dice que observemos su camino y seamos sabios. Porque cuando yo veo, o salgo en la madrugada y veo las arrieras trabajando, hermano, y una vez que estuve en Bocas, las arrieras hicieron un camino como de este ancho, por lo mínimo como 2 pies de ancho, para conseguir comida. Y yo me ponía a pensar con este versículo: ¿cuán trabajadoras son esas hormigas? Tan diminutas al lado de nosotros, y nosotros somos más gigantes que podemos hacer más y tenemos presa de trabajar para el Señor. Cuestión difícil. Dice Consejos sobre Salud, página 596. Y es algo que a mí me llama la atención en él. Tenemos razón para manifestar gratitud eterna a Dios porque Él nos ha dejado un ejemplo perfecto. Estamos nosotros de perezosos, pero Jesús a nosotros nos lleva a analizar su imagen, a analizarnos a nosotros en Él, porque Él para nosotros es un espejo, es un ejemplo y es algo que para nosotros no podemos desviarnos ni quitarnos de nuestra vida. Todo cristiano debiera esforzarse por seguir firmemente en los pasos del Salvador. Debiéramos ofrecer expresiones de alabanza y agradecimiento por habernos dado un ayudador tan poderoso, una salvaguardia contra toda tentación, contra toda clase de impropiedad en el pensamiento, las acciones y las palabras. Y entonces, hermanos, nos da la seguridad que dice: nuestra única seguridad contra la posibilidad de caer en el pecado consiste en mantenernos continuamente bajo la influencia moderadora del Espíritu Santo y al mismo tiempo dedicándonos activamente a la causa de la verdad en santidad, cumpliendo todo deber encomendado por Dios. Pero algo muy importante que tampoco debemos de desviarnos de ellos es sin echarnos carga que Dios no nos ha colocado sobre nosotros. Punto interesante, hermanos. Carga que Dios no nos ha colocado sobre nosotros. Debemos de ser sabios en qué momento debemos de actuar delante del Señor. Debemos de comprender cuál es el camino que Él quiere que hagamos. Estudiábamos en la cartilla de que si Dios respondiera las oraciones como nosotros quisiéramos a nuestro tiempo, ya nosotros nos hubiéramos desviado del camino hace mucho tiempo y no nos hubiera importado en lo absoluto
el cristianismo o la religión. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hago la pregunta, ¿cuándo nosotros debemos empezar a recibir el Espíritu Santo? Ya, deberíamos estar trabajando en eso, hermano. Cuando dimos el paso al bautismo para identificarnos ante el mundo como testimonio. Es correcto. Cuando nosotros empezamos a creer en Cristo, de ahí en adelante, ya nuestra vida debe de cambiar. Porque no es el bautismo el que nos va a convertir, o por decirlo así, va a ser la transformación mágica de nuestra vida. Es en el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo. El bautismo es parte del caminar delante de Cristo. Amén. Porque el bautismo nos va a enseñar a nosotros que tenemos que morir a todo lo malo que hacíamos en el mundo para entonces ser un hombre nuevo y tener una vida nueva y básicamente un registro limpio de pecados. Gloria a Dios. Vuelvo y repito el versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda la tierra. Y en el momento en que nosotros seamos testigos de Cristo en la tierra es cuando aceptamos a Cristo. De ahí en adelante lo somos. Y de ahí en adelante nos santificamos y recibimos el Espíritu Santo. Dice en la matutina, alza tus ojos, en la página 102. Aunque un grupo de cristianos que actúan en una iglesia no tienen todos los mismos talentos, sin embargo, cada uno tiene el deber de trabajar. Los talentos difieren, pero a cada hombre se le asigna su tarea. Todos deben depender de Cristo en Dios. Él es la cabeza gloriosa de todos los niveles y clases de personas que se asocian mediante la fe en la palabra de Dios, vinculados por una creencia común en los principios celestiales. Todos dependen del autor y consumador de su fe. Él es quien creó los principios que producen unidad universal, amor universal. Sus seguidores debieran meditar en su amor. No debieran contentarse con alcanzar un nivel inferior al que está colocado delante de Dios. Y recuerdo la sociedad de jóvenes que pasó. La visión que tuvo la hermana del pueblo de Dios estaba a la misma altura que ella veía el planeta Tierra, o estaba más arriba. Estaba más arriba. Ella lo veía. El ángel le dijo a ella, observa más arriba. ¿Por qué? Porque los principios del pueblo de Dios están por encima de lo que tiene el mundo. Y es allá donde nosotros debemos de caminar. No debemos de caminar al mismo nivel del mundo, porque si no, no nos vamos a diferenciar, mi hermano. Vamos a hacer como el mundo simplemente. Nos toca caminar arriba. Trabajar fielmente acá, mi hermano. Amén. Si se viven los principios del cristianismo, estos producirán armonía universal y perfecta paz. Cuando el corazón está imbuido con el Espíritu de Cristo, no habrá disputas, ni se buscará la supremacía, ni se luchará por el señorío. Amén. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Y Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Gloria a Dios. Sumamente importante, mis hermanos, todo esto que se ha dicho, entrando en el contexto, mis hermanos, de que solamente hay dos grupos de cristianos. Tanto en la Biblia lo menciona y el Espíritu de profecía lo corrobora. Solo dos grupos de cristianos. Dice en nuestra elevada vocación, página 164. Como seguidores cristianos, investiguemos en nuestros corazones como si tuviéramos una vela encendida para ver qué clase de espíritus tenemos en ellos. Nosotros nos escudriñamos día a día. Nosotros examinamos nuestro corazón. Yo me pongo al espejo porque casi que
Yo simplemente me veo para peinarlo, pero cuando me veo la ley de Dios y yo veo en mí. ¿Estoy reflejando realmente el carácter de Cristo para este tiempo? Porque si lo estoy reflejando, yo también estuviera orando para que mi salida fuera en la voluntad de mi Dios, fuera perfecta, para nuestro bien eterno. Critiquemos nuestras acciones para ver si pueden permanecer a la luz de la ley de Dios. Hago la pregunta, pero para que se la pregunten ustedes mismos. ¿Se atreven ustedes a criticarse delante de Dios para ver si Dios los permanece delante de Él? Algo interesante que Dios no hizo, porque sabía que el plan de redención no se iba a cumplir, era que la presencia de Dios se revelara en la cruz. Y no se permitió porque eran personas que actuaban según el mundo y estaban imbuidas por espíritu de demonios porque estaban matando al Señor Jesús. Pero ahora nosotros, que somos cristianos, que tratamos de vivir santidad y ser santos en esta tierra, que deberíamos estar buscando esa santidad, deberíamos, entre comillas, ir preparándonos para soportar esa gloria del Señor. Que esas críticas que hayan delante del Señor no valgan, simplemente sean las buenas. Me gustaría leerles también un pedacito de la cartilla del día jueves, que dice el testimonio para la iglesia, el tomo 2, ya casi en la mitad del párrafo. Todos los que están empeñados en este conflicto con Satanás y sus huestes tienen que hacer frente a una tarea bien difícil, porque no tiene otro nombre, bien difícil, pero que en el nombre del Señor vamos a poder vencer. Amén. No deben ser tan impresionables como la cera que el fuego derrite y le da cualquier forma. Deben ser capaces de soportar inclemencias como cualquier soldado, permanecer en sus puestos y ser fieles constantemente. ¿A cuántos de nosotros podremos resistir inclemencias como los soldados de Cristo? Aquellos que dieron su vida en el capítulo 2 que menciona algunos de ellos, en la fe de los mártires, fueron soldados valientes, que dieron su vida por la patria, pero no por la patria de los Estados Unidos o la de Panamá, pero por la patria de Jesús, la patria celestial. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser soldados de entregar la vida completamente? Dice Salmo 39, del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis caminos. Y observen lo que dice el 24. Y analicen, hermanos. Mediten en él. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Nosotros tenemos, claramente, mis hermanos, se lo vuelvo y se lo repito, un trabajo difícil. Satanás lucha día a día por cada uno de nosotros, pero está en nosotros si queremos ser perezosos y estar durmiendo espiritualmente. Cada quien es dueño de su vida y el Señor ha dicho: tenemos libre albedrío. Tal corresponde cada uno de ustedes ver si en realidad seremos llamados soldados o no. Vuelvo y le repito la cita inspiradora de este tema. Conflicto de los siglos, página 41, y para ser más exactos es el párrafo número 1. Entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas. La primera es la de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo. Son pequeños defectos, pequeñas zorras, porque las grandes zorras son las que el mundo ve y dice: este es cristiano porque guarda el sábado, este es cristiano porque dejó de comer carne,
Este es cristiano porque no me habla de aquello del otro. Son las que mayormente, generalmente, el mundo puede ver y observar. Pero cuando estamos acá dentro, mis hermanos, viene la parte difícil porque viene el pecado que muchas veces se nos hace difícil dejar. Y viene la parte del corazón, viene la parte del orgullo, de que si me dicen que estoy mal en esto, ya yo me pongo bravo, que si me dicen que estoy mal en lo otro, ya yo no digo nada, pongo el modo o lo que sea. Hermanos, entra la parte difícil dentro de este camino. Gracias, mi hermano, muy amado. Primera de Corintios 11:1 dice claramente: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Palabras de Pablo. Él caminaba como Cristo caminó. A él lo encerraron, pasó perplejidades y dificultades por causa del Señor. Ahora nos toca a nosotros imitarlo para pasar por lo mismo. Nos toca prepararlo. Dice Primera de Juan 2:6: el que dice que permanece en él, o sea en Jesús, debe andar como él anduvo. Y el último versículo, mis hermanos, para darle culminación a este tema, es Mateo 16:24. Vamos a buscarlo para que lo leamos todos, mis hermanos. Mateo 16:24. Que dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Pues vamos a repetirlo, mis hermanos. Este es un versículo de oro que tenemos que mantener en nuestra vida. Vamos a leerlo todos juntos, puestos en pie, mi hermano, para darle culminación a nuestro yo y que Cristo viva en nosotros. Amén. Leamos todos juntos, mis hermanos, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén, hermanos. Oremos. Señor que estás en los cielos, agradecemos, Padre, porque usted nos da la fortaleza, nos da la luz y nos da lo necesario para verlo, Padre, para poder seguir caminando. Nos toca a nosotros prepararnos y ser soldados para esta última batalla, Señor, porque el enemigo viene con el máximo poder posible para hacernos caer y hacernos perdernos, Padre. Por eso el tiempo se nos va a acabar. Debemos de orar para poder aguantar la tribulación. Señor, si es tu voluntad de que nosotros estemos vivos hasta ese momento para ver tu segunda venida, ayúdanos a preparar nuestro corazón y a entregarnos. Amén. Ayúdanos, oh Padre, a tomar tu cruz para poder seguir caminando fielmente tu camino. Y si es tu voluntad que no lleguemos hasta ese momento, Padre, que si nos llama usted al descanso, antes que podamos ser sellados para que nuestro camino como soldado haya terminado con broche de oro hasta allí, oh Padre. Amén. Que pueda ser su voluntad y que podamos hayamos sido un instrumento usable para usted, oh Padre. Que hayamos sido una escalera para cada uno de las personas que estuvieron a nuestro alrededor. Oh Padre, límpianos, examínanos y ayúdanos a quitar de nuestro camino de perversidad y orgullo todo lo malo y ayúdanos a encaminarnos en tu camino, Padre. Amén. Que sea para honra y gloria, oh Dios, entregar nuestro corazón y derramarnos ante ti solamente. Para honra y gloria suya, Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene y esté con nosotros hoy y todos los días que se avecinan, Padre, hasta tu segunda venida. Honra y gloria suya, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.